las irregularidades de la audiencia de vinculación a proceso. Hace rato nos comentabas como 3 grandes rasgos y comentabas 4 estrategias de lo que sigue. Sí, bueno, las irregularidades que encontramos son muy claras, ¿no? Tiene que ver con la actuación particularmente de la jueza en el sentido de ir supliendo las deficiencias de la Fiscalía. En un primer término, en el sentido que la fiscal que llevó la audiencia ni siquiera era competente para ello, en atención a que no es parte de una unidad, una fiscalía especializada en estos temas como lo exige la ley general en temas de tortura. Lo segundo en que existe una suplencia muy fuerte por parte de la juez es en el sentido que el hecho, materia de la imputación, es decir, lo que le atribuyen al maestro González Arredondo, es tan ambiguo, tan poco claro, sin precisiones de tiempo, modo y lugar, que la juez, no obstante eso, lo vincula a proceso en contravención a lo que dice la Constitución, que tiene que ser de manera detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la juez lo pasa por alto. Y en tercer punto, tiene que ver con que realmente los datos de prueba que aporta la Fiscalía en esta audiencia de vinculación a proceso no corroboran los hechos de su imputación, porque además de ser imprecisa, ni siquiera los testigos que utiliza hablan del hecho en concreto, y el informe en temas de protocolo de Estambul tiene demasiadas falencias que se le hicieron ver, y nada de eso considera la juez. Sobre el protocolo de Estambul, hablabas de 4 o 5 irregularidades que tiene este protocolo. ¿Cuáles son esas? Sí, particularmente encontramos como problemas en ese informe sobre el protocolo de Estambul que el comité interdisciplinario no lo era tal porque no tenían un médico entre ellos. Nunca se acreditó, nunca se aportaron las credenciales de las personas para efectivamente tener la calidad de expertos en el tema de la aplicación de la metodología del protocolo de Estambul. Además de eso, es que nunca se acompañaron a ese informe los registros de las entrevistas que se realizaron conforme a esa metodología del protocolo, y además que el informe llega a conclusiones que muchos expertos dicen que solo por llegar a ese tipo de conclusiones, es decir, aseverar que hubo tortura, no le corresponde al informe de la metodología del protocolo de Estambul, y el aseverarlo de tal manera como lo hacen en ese informe genera dudas respecto a la imparcialidad del mismo, ¿no? Todo esto se le hizo ver a la juez. Ahora, hablabas de que este caso tiene una similitud en cuanto a duda razonable, este documental, porque hay por parte de la jueza una suplencia del Ministerio Público. En duda razonable, quien hace esta suplencia es el tribunal. Cuéntanos de esa parte. Sí, claro. De hecho, en algún sentido, digámoslo, con contextos muy diferentes, pero al final del día no dejan de ser dos casos en donde la actuación del Estado es a partir de vulnerar derechos fundamentales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de duda razonable, ya se ha visto todo lo que ha pasado. En el caso del maestro González Arredondo tiene que ver con la forma de su detención, con la forma en que la juez suple constantemente a la Fiscalía durante la audiencia de vinculación a proceso, con la forma en que la juez lo deja en prisión preventiva, a pesar de que no es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero además lo deja en prisión preventiva sin que exista la necesidad de ello. ¿Por qué? Porque la juez lo único que dice, existe la necesidad de dejarlo en prisión preventiva porque puede obstaculizar la investigación en atención a que trabajó 15 años dentro de la Fiscalía, lo cual es una apreciación meramente subjetiva de la juez. No hay ningún dato objetivo que nos haga ver que efectivamente ha obstaculizado o puede llegar a obstaculizar la investigación. Y además dice la juez, porque existe un riesgo para el denunciante. Pero nuevamente es una apreciación meramente subjetiva de la juez, porque no hay ningún dato objetivo que establezca que el maestro González Arredondo de alguna manera ha puesto en peligro a este denunciante o que lo puede llegar a poner en peligro. Máxime que existen un catálogo importante de otras medidas cautelares que pueden sustituir esos riesgos o disminuir esos riesgos que no existen, pero que en caso de que existieran se pueden anular o neutralizar a través de otras medidas cautelares. Ahora, específicamente sobre la suplencia, ¿cómo explicárselo a las personas? Decirles, a ver, ¿qué hizo la jueza, digamos, para corregir al Ministerio Público? Que en lugar de ayudar, digamos, a una justicia imparcial, parece que está tomando partido. En un sistema como el que nosotros tenemos, que se llama acusatorio,
el Ministerio Público, la Fiscalía, se encarga de acusar, vamos a llamarlo en términos generales, en este momento es imputar, y las personas se defienden exclusivamente de eso. Y los jueces se mantienen en un rango de imparcialidad y resuelven con base a la controversia que se ha generado entre las partes. La juez no puede suplir las deficiencias de la Fiscalía. Cuando uno analiza en esta audiencia lo que ocurrió, se da cuenta que la fiscal nunca fue capaz de justificar por qué sí era competente. Simplemente dice que es competente, a pesar de que no lo es, porque los denunciantes no confían en la unidad especializada, lo cual resulta realmente absurdo porque además no existe ningún dato de prueba, ninguna prueba que justifique eso. Y la juez corrobora esto que dice la Fiscalía e incluso dice que efectivamente es así cuando nadie le dio información a la juez de por qué o de dónde desprendían que supuestamente los denunciantes no confiaban en esta Fiscalía. Pero además de ello, la fiscal dice que el código aplicable de manera supletoria a la ley general que tiene que ver con temas de tortura es el Código Penal para el Estado de Chihuahua. Cuando se le concede en réplica el uso de la voz a la Fiscalía, no argumenta nada cuando la defensa pone en entredicho eso, porque realmente el aplicable es el Código Penal Federal. La juez en su resolución dice que efectivamente el Código Penal aplicable es el federal, como lo señala la defensa, pero que eso no afecta. Es decir, la Fiscalía ni siquiera fue capaz de justificar o por qué sustentar así en el Código Penal del Estado, y la juez no suple. Y eso además, insisto, en el tema del hecho tan ambiguo, la juez, al vincular a proceso, a pesar de esas falencias de la Fiscalía, prácticamente lo que hace es suplir. Es decir, uno se defiende de que le están planteando un hecho de esa ambigüedad y que por lo tanto no está en condiciones de ejercer un derecho de defensa real, porque no me puedo defender de un hecho tan ambiguo. Y la juez dice, a pesar de ello, dice la juez, no obstante eso, lo voy a vincular a proceso porque considero que es suficiente para que se defienda. Pero realmente eso es suplir las deficiencias de la Fiscalía. Es hacer el trabajo. O sea, la juez ya hizo el trabajo de la Fiscalía. Absolutamente. Es a pesar de todas estas falencias que se detectaron en la Fiscalía, es darle la razón, ¿sí? Y además subsanar los errores de la Fiscalía. Hacer el trabajo de la Fiscalía. Ahora, decías que se van al amparo indirecto. ¿Por qué no? ¿Cómo explicar a la gente que se van a un amparo indirecto y no a una apelación? Okay. Contra la vinculación a proceso, contra las medidas cautelares, la ley, los derechos que tiene toda persona imputada por un delito frente a la determinación de un juez en este sentido de vincularlo a proceso, de aplicar medidas cautelares, a través de la ley de amparo y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, digámoslo en términos ciudadanos, uno tiene dos opciones. Uno puede apelar esas decisiones, ¿sí? Y serán resueltas esas apelaciones en el tribunal del propio Estado, pero a través de un magistrado o una magistrada. O la otra opción es acudir a un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito, es decir, un juez federal. Esas son las dos opciones que uno tiene, ¿no? Uno es porque consideras que la apelación, principalmente porque consideras que la determinación del juez no se apega a la legalidad o a las exigencias que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y el juicio de amparo es porque consideras que esa resolución es en contra de la Constitución, de las normas constitucionales. Entonces, claro, nosotros en este caso, en el contexto que se encuentra el caso, consideramos que acudir al recurso de apelación que va a ser resuelto por el mismo tribunal de Chihuahua, no reúne las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia del maestro González Arredondo, y optamos mejor por ir a un juzgado federal donde consideramos que no va a haber algún tipo de injerencia para la resolución del caso. ¿Cuándo se estaría presentando este amparo? ¿Cuándo se vence el plazo? Lo relativo a la medida cautelar y el tema respecto a una medida de protección reforzada que se le solicitó a la juez y que fueron negados, ya se presentaron ante los juzgados federales. Y el tema del amparo indirecto en contra de la vinculación al proceso se debería estar presentando durante la semana que entra. Y una última, ¿habrá la posibilidad de que la Fiscalía traiga el caso de tortura? ¿Bajo qué principios o bajo qué...? Efectivamente, una de las opciones que existen en este caso, a efecto de garantizar realmente un juicio justo, un debido proceso al maestro González Arredondo, es que la Fiscalía General de la República, por la relevancia del caso, la relevancia social del caso, lo atraiga.
en atención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción cuarta de la Ley General en temas de tortura, porque consideramos que la labor del maestro González Arredondo dentro de la operación Justicia para Chihuahua ha generado o fue de una relevancia social tan importante no solo para esa entidad federativa, sino para el país por las consecuencias que tuvo y porque además de toda esa investigación se han generado investigaciones federales, que podría ser atraído por la Fiscalía General de la República. Por la relevancia y aparte las investigaciones federales. Es correcto, así es.